Buenos días a todas las personas que estáis en la zona latinoamericana y buenas tardes a todas las personas que asistéis a este webinar al otro lado del Atlántico. Bienvenidos, mi nombre es Fernando Moroy. Quisiera presentarme, simplemente en 2 minutos. Académicamente soy licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco, 1979, hace bastante tiempo. Y tengo también el PDG, el Programa de Dirección General del IES, y en este momento estoy intentando terminar la tesis doctoral para conseguir el PhD, la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Economía de la Empresa. Y profesionalmente pues he trabajado siempre en el sector financiero. Empecé a trabajar en el año 82 en el Banco Vizcaya, luego BBV, estuve también en Argentaria, Banco Exterior, he sido subdirector general de un banco pequeño mediano en España, Banco Guipuzcoano, y desde el 97, en esos 32 años de actividad profesional, desde el 97 trabajo en la Caixa, La Caixa, CaixaBank, es una de las entidades financieras líderes en este país. De hecho, somos la entidad financiera líder en número de oficinas, personas en España, en España, con un foco fundamentalmente, como digo, en España. También mi actual ocupación es que soy el director de Relaciones Institucionales de Caixa en la Comunidad de Madrid. Tengo también otra actividad, otra gorra que me divierte mucho, que soy vicepresidente en España de una red de business angels, de una red de inversores privados, que aunque tiene un nombre japonés que se llama Keiretsu, son oriundos de San Francisco, de la zona especialmente del Silicon Valley, Seattle, Los Ángeles, Es de hecho la red de inversores privados más grande del mundo, con una serie de chapters o capítulos en otras zonas de Europa. En España tenemos ahora 3 capítulos, Barcelona, Madrid, San Sebastián, incluso uno próximo en Sevilla, y chapters en París, Londres, Estambul, Shanghái, etc. Muy bien, después de esta brevísima presentación, yo quisiera compartir con vosotros este tiempo, que ahora vamos a comentar un poquito en qué consistirá la sesión, pues alrededor de esto que hemos titulado o que hemos de alguna manera etiquetado como aspectos críticos en la financiación de proyectos y empresas digitales, dentro de la programación de webinars y eventos de Lead Learning, y que a su vez se enmarcan también dentro de un máster que comenzará en noviembre relacionado con todo el tema de las empresas y de la economía digital. En esta parte un poco más conceptual o teórica, como digo, pues voy a recorrer un poco esta agenda, En esta primera parte vamos a dar algunos aspectos, algunas ideas, relacionadas con la financiación de los proyectos de emprendimiento y de empresas digitales, Un poco alrededor de qué pasa en el mundo, y algunas breves ideas. Luego vamos a recorrer un poco los instrumentos de financiación en deuda. Voy a pasarlos un poco de forma más rápida, puesto que lógicamente esto tiene más valor como instrumentos de financiación para personas que están fundamentalmente en España. En cada geografía sí que voy a dar los aspectos fundamentales de qué características tienen que tener estos instrumentos financieros en deuda, pero como digo, no voy a pararme especialmente en los de foco España, en la medida de que puede haber personas que pertenecéis a diferentes geografías, Luego hablaremos un poco de los instrumentos de financiación en equity, en capital, y fundamentalmente pues vamos a hablar de algunos aspectos de los instrumentos de la financiación relacionados con el ámbito de business angels, con el ámbito de inversores privados, De hecho, como os decía un poco, pues además que tengo una especial querencia porque soy vicepresidente en España de esta red que se llama Keiretsu, con K. La web sería keiretsuforum.com. o .com es la americana, .es sería la española. Muy bien. De una forma, empezando un poco desde lo más general a lo más particular, cuando hablamos de financiación, la financiación siempre es un aspecto un poco crítico y aspecto duro dentro de los aspectos de financiación de proyectos y de empresas de la economía digital y de empresas en general, no solo de la economía digital. Tal vez que os recomendaría que echarais con un poquito de más de tranquilidad un vistazo, porque el resumen ejecutivo es descargable, es gratuito, probablemente al estudio de emprendimiento
que mejor se realiza en el mundo, tiene más tradición, llevan aproximadamente unas 10 ediciones, ¿no? Participan 40 y tantos países en el mundo, lo cual probablemente razonablemente los países a los que pertenezcáis, no sé, las diferentes personas que pudierais estar conectadas, es posible que estéis dentro del estudio, ¿no? La web es la que tenéis, de hecho, si ponéis en Google simplemente GM, Global Entrepreneurship Monitor, GEM, ya os lleva a la web. La web realmente es la que tenéis ahí, creo, en las pantallas, que se llama gemconsortium.org. Es como digo, es el estudio, lo lidera, este es un estudio de emprendimiento que lo lidera Babson College, como la institución de alguna manera puntera en el mundo de emprendimiento en el mundo, con más tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lógicamente aquí me voy a referir un poco al ámbito España, pero insisto, podéis descargaros esta situación para cada uno de estos países, ¿no? Lo primero que pretendo es un poco acotar, ¿no? Cuando hablamos de financiación, ¿de qué hablamos, ¿no? ¿De qué tamaño es un poco los proyectos de emprendimiento que se han puesto en España el año pasado, ¿no? ¿De qué tamaño es ese activo, ¿no? Bueno, pues dice ahí, ¿no? Hay una página, ¿no? En el caso del informe español se refiere a la página 64 concreto, en el apartado de financiación, ¿no? En el que dice que en promedio el capital semilla de los proyectos nacientes en España, veréis en el informe que llama nacientes aquellos proyectos que están entre 0 y los 3 primeros meses de vida y proyectos nuevos entre 3 y 42. Es verdad que un proyecto de emprendimiento, que es casi como una persona, ¿no? Nacen, crecen y ojalá no mueran, ¿no? Para que esta definición sea homogénea en el mundo, llamamos emprendedor o proyecto de emprendimiento aquel que está entre los 0 y 42 meses de vida, ¿no? ¿Y por qué 42? Porque había que elegir de alguna manera un parámetro, ¿no? Pues para decir, oiga, y si mi empresa tiene más de 42 meses, pues lo mismo que las personas, ¿no? Pues ya no será joven o adolescente, sino será ya pues en otro estado, ¿no? En España, por ejemplo, y como digo, lo podéis mirar en vuestros países, ¿no? El valor de la media de los tamaños de los proyectos de inversión, de todos los proyectos de inversión, de todos los proyectos de emprendimiento, el tamaño de inversión, el tamaño del activo, de todos los proyectos de emprendimiento que se han puesto el año pasado en España es de unos 52.000 euros, ¿no? Pero como sabéis que las medias siempre enmascaran, bueno, pues las medias, ¿no? El famoso chiste de los peces, ¿no? Que si tenemos 2 peces y 2 personas, pues las medias sería un pez, pero eso puede ser que los 2 peces se lo haya comido una sola persona, ¿no? Las medias. Vamos al valor de la mediana, ¿no? La mediana, como sabéis, es el valor que deja el 50% de las observaciones por arriba y el 50% de las observaciones por abajo, ¿no? Pues el valor de la mediana de todos los proyectos de emprendimiento que se han puesto el año pasado en España han sido de un tamaño de 19.480 euros. ¿no? Bueno, esto no es ni poco ni mucho, ¿no? Probablemente es lo que es, ¿no? Bueno, y la segunda idea que también me gusta un poco recalcar y que yo creo que es una idea práctica, ¿no? A veces alejada yo tengo una idea, por tanto, desde el realismo, ¿no? Es nuestra recomendación, ¿no? Es decir, normalmente recomendamos que los proyectos de emprendimiento, ¿no? El 50% de los recursos necesarios, ¿no? De los fondos necesarios para ponerlo en marcha sean aportados por los fundadores, por los emprendedores, por el entorno global de los emprendedores, ¿no? Los americanos llaman las 4 Fs, ¿no? Los founders, los fundadores, ¿no? Los friends, amigos, family, familia, y ellos un poco en broma incorporan los fools, los locos, ¿no? ¿Okay? Bueno, pues la realidad dice que esta regla se sigue de forma no escrita, pero se sigue, ¿no? Porque dice el informe para España que el capital medio aportado por los propios emprendedores, dentro de esos 19.000, 20.000, el aportado de fondos propios es de 10.000. Por tanto, digamos, cumpliría esa regla de planificación financiera prudente, no escrita, pero prudente, de que el 50% deben ser fondos propios, recursos propios, ¿no? Bien, algunas ideas que yo creo que son además genéricas, ¿no? Para todo, yo creo que en casi todas las geografías que conocemos, y yo creo que esto son ideas invariantes, ¿no? Para todas las geografías, ¿no? Bueno, lógicamente, cuando hablamos de financiación está enmarcado en el plan financiero de un business plan, ¿no? De un plan de empresa, ¿no? Pues evidente, ¿no? Es decir, normalmente no es condición suficiente, pero probablemente hoy sería condición necesaria que antes de lanzar un proyecto de emprendimiento, un proyecto empresarial, hiciéramos un plan, ¿no? Pues a veces si uno no tiene un plan, no quiere decir que teniendo un plan tengamos éxito, pero probablemente si no lo tenemos, pues fracasaremos, ¿no? Luego, por tanto, el plan financiero es un plan operativo dentro del business plan, ¿no? Esto lo estudiamos en la academia y está sistematizado, ¿no? Bueno, ¿qué cosas parece que van a pasar o que siguen pasando? Pues como dice, hay una materia prima llamada dinero, probablemente va a ser más escasa, ¿no? Y más cara, ¿no? En general, en casi todas las geografías, ¿no? Por lo menos más cara porque los spread, los diferenciales de crédito que exigen
poco por los niveles de percepción de riesgo, los diferenciales de crédito spread que exigen los proveedores de crédito han aumentado. Por tanto, al final, el coste total del crédito, ¿no?, pues de esa materia prima va a ser más caro, ¿no? Ya hemos hablado esa necesariedad de llevar esa ortodoxia financiera, de tener siempre un 50% de recursos propios dentro del pasivo total de una empresa, tener siempre el 50% de recursos propios y como máximo el 50% de recursos ajenos. Esto hoy en día lo vemos no solamente para empresas que estén en fases de emprendimiento o fases tempranas, sino incluso para empresas grandes, muy grandes, ¿no? Es decir, no quiero dar ejemplos, pero que están en la prensa, ¿no?, donde hoy las empresas tratan de adecuar ese ratio de recursos propios respecto al pasivo total. Lo que sí recomendamos, ¿no?, y esto es un tema también que lógicamente pues lo estudiamos mucho en la academia y demás, el tratar de ser muy ligeros, ¿no? Todo esto del Lean Startup, de ser proyectos poco intensos en capital, ¿no? Ser muy críticos al comienzo en el plan de empresa, decir, oye, ¿realmente qué activos necesitamos para poner en marcha un negocio, ¿no? ¿Este activo realmente lo necesitamos? ¿Es core de nuestro negocio, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que cualquier activo que lógicamente señalemos o inventariemos en el activo, ¿no?, en el plan de inversiones, alguien lo va a tener que financiar en el plan de financiación, o sea, en el pasivo. Y se va a financiar o con recursos propios o con recursos ajenos, pero en definitiva esos recursos tienen un coste, ¿no? Luego, por tanto, ser bastante críticos a la hora de decir, oye, ¿yo realmente qué necesito para poner en marcha un negocio, ¿no? ¿Que esto realmente es absolutamente necesario, es core, ¿no? Hoy el mundo que vivimos pues no es sencillo, ¿no? Pero por otra parte pues también algunas cosas han mejorado, ¿no? En casi todas las geografías del mundo pues tenemos hoy en día conceptos de pago por uso, de software as a service, de pago por uso, de conceptos de renting, es decir, de alquiler, ¿no? No hay que adquirir un bien que alguien tendrá que financiar, ¿no? Yo que no soy tan viejo como parezco, pero tampoco soy tan joven, no soy joven, ¿no? Yo me acuerdo cuando, lógicamente, pues comprábamos, ¿no?, los paquetes, las soluciones, yo qué sé, de contabilidad o las soluciones de facturación de las empresas, y eran disquetes, ¿no?, eran discos, ¿no? Y la siguiente versión había que introducir otro disco, y decir, hoy en día esos temas nos parece, y además había que comprarlo, ¿no? Hoy en día nos parece esto pues absolutamente pasado, ¿no? Hay proveedores, por ejemplo, que nos pueden ayudar a hacer cualquier tipo y encima en la nube, ¿no? Con lo cual eso se actualiza constantemente, ¿no?, de software de facturación, de todo tipo, ¿no? Por tanto, ser muy ligeros en decir, a la hora de determinar primero el plan de inversiones, ¿no? Bueno, siempre será difícil obtener financiación en la fase inicial, ¿no? Los proyectos iniciales, los llamamos inicial, lógicamente una empresa decíamos que es casi como una persona, ¿no? Tiene una vida, por decirlo así, ¿no? Las empresas pues nacen, ¿no? Las empresas van recorriendo hitos, ¿no? Los hitos se asocian normalmente a periodos temporales, ¿no? Imaginemos una empresa industrial, por ejemplo, ¿no?, que va a desarrollar un prototipo, ¿no?, para vender un determinado mecanismo o prototipo, ¿no? Pues esto podría ser un hito, ¿no?, digamos, primero hasta la finalización del prototipo, ¿no? ¿Qué horizontes temporales son? Pues probablemente dependerá, ¿no? Estamos hablando de 1 año, 2 años, digamos, dependerá un poco de cada empresa, ¿no? Pero probablemente las empresas tienen hitos. Después de que hayamos terminado el prototipo, probablemente pues querremos chequearlo mucho más contra mercado, ¿no? Y esto, ver si esto realmente es un modelo probado, ¿no?, a partir de ese mínimo producto viable, ¿no? Y luego vendrá otra fase en la que a lo mejor queremos completar el equipo comercial, a lo mejor queremos ir a otros mercados de expansión, etcétera, etcétera. Digamos que, por tanto, una empresa va a experimentar hitos. Esos hitos son deben ser hitos de crecimiento, ¿no? Y al final el crecimiento, pues como a las personas, cuando crecemos, pues se nos va quedando a veces, cuando crecíamos, ¿no?, se nos va quedando un poco la ropa pequeña, ¿no? La ropa es un poco la financiación en la empresa, por tanto, el crecimiento requiere financiación adicional, ¿no? Y menos mal, porque una empresa que no crezca, pues evidentemente su alternativa es muy mala, ¿no? Es que normalmente muere, ¿no? En las primeras fases, por tanto, en la primera fase, ese primer año, esos 2 primeros años, la empresa tiene altísimo riesgo, ¿no? Una empresa en la que probablemente no ha terminado el prototipo, no sabemos, es de alto riesgo, ¿no?, puesto que puede ser que el modelo de negocio no esté validado, todavía no hemos empezado a vender, no digo ya temas de resultados, ¿no?, de EBITDAs o de EBIT, ¿no?, o de beneficio de explotación, sino incluso puede ser que no lo hayamos contrastado bien con el mercado, ¿no? Por tanto, son fases de alto riesgo, y en esas fases de alto riesgo, hoy en día, la inversión, es decir, la financiación de esas fases hoy en día es muy difícil, ¿no? En casi todas las geografías yo creo que es muy difícil. Como veremos luego, por supuesto, no es bancaria, la financiación de emprendimiento no es de los bancos, no, pero esto en ninguna geografía tampoco, ¿no?
Pero en esta primera fase, quienes podrían, pues instrumentos vinculados a probablemente business angels o inversores privados, también en esa fase tempranísima, en general hoy en día no es abundante, no existe realmente oferta para esa fase, ¿no? Digamos que eso ha avanzado, ¿no? Por tanto, será difícil siempre obtener financiación en las fases tempranas, ¿no? La financiación de emprendimiento no es bancaria, ¿no? No hay que ir a un banco, ¿no? En general no hay que ir a un banco. Los bancos no saben de esto, de financiar proyectos de emprendimiento, por lo que hemos dicho, ¿no? Un banco legítimamente es una institución privada que obtiene unos recursos de clientes que los invierte en otros, ¿no? Con unos criterios, evidentemente, que tienen que garantizar, evidentemente, el retorno del dinero de los ahorradores y el buen fin de la operación, ¿no? Hemos dicho que los proyectos en fases tempranas tienen muchísimo riesgo, ¿no? Luego, por tanto, en general, en casi ninguna geografía, los bancos son financiadores de estas fases tempranas, ¿no? Probablemente no están para esto, ¿no? Pero en ninguna geografía, ¿no? Me gusta un poco decir que ni aquí, ni en San Francisco, ni en Madagascar, ¿no? Bueno, vamos a hablar nosotros, o vamos a poner un poco un foco a veces en los temas digitales, ¿no? O en los proyectos digitales, ¿no? Como digo, esto enmarcado dentro del máster de Economía Digital que comenzamos en noviembre, ¿no? Hombre, lo digital probablemente tiene varias ventajas, ¿no? Respecto a otros proyectos que les falte este tipo de atributo, ¿no? Lo digital normalmente suele incorporar elementos de innovación, ¿no? Bien a través de la tecnología o bien a través de otros elementos, ¿no? Y probablemente los proyectos digitales tienen algo que gusta mucho en el mundo inversor, ¿no? Que es la escalabilidad, que es el crecimiento, la capacidad de crecer sin nuevos recursos, ¿no? Por tanto, bueno, como aspecto positivo, la financiación de proyectos digitales sí que tiene esos dos elementos, esos dos aditamentos claramente positivos, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo primero que hubiéramos hecho, por tanto, es determinar cuál es nuestro plan de inversiones, qué necesito para arrancar mi negocio. Luego, una vez determinado esto, hemos dicho que el 50% de eso lo tenemos que poner nosotros, ¿no? Como recursos propios de los emprendedores, de los socios fundadores, ¿no? Y yo creo que esto, quien diga lo contrario, pues yo creo que no es realista, ¿no? Se puede decir lo que se quiera, pero yo creo que no es realista, ¿no? El 50% lo aporta los... Hay que buscar el otro 50%, por tanto, ¿no? Bueno, buscar ese otro 50% de ese plan de inversiones que dijimos, ¿no? Se puede hacer vía dos vehículos, ¿no? Lo que denominamos deuda, instrumentos de deuda o instrumentos de equity o de capital, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra recomendación? Es decir, esto da lo mismo, aquí el orden de los factores altera el producto, no lo altera. Bueno, pues en nuestra opinión, en mi opinión, aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Probablemente hay que seguir un orden determinado, ¿no? Que es primero deuda, instrumentos de deuda, y luego instrumentos de equity, ¿no? Instrumentos de equity que luego los hemos dicho que los vamos a asociar a dar entrada a un inversor, ¿no? A un business angel, ¿no? Bueno, ¿y por qué decimos esto, ¿no? De primero deuda y luego equity, ¿no? Probablemente por tres grandísimas razones, creemos, ¿no? Primero, porque tener deuda no es malo, ¿no? La academia nos enseña, desde el punto de vista financiero, ¿no?, que tener deuda en el balance, en el lado del pasivo, no es malo, ¿no? La deuda abarata el coste medio de los recursos de pasivo, ¿no? Esto que la academia llamamos abarata el WACC, ¿no? El coste medio de los recursos de pasivo es inferior teniendo deuda, ¿no? Otro tema diferente es el límite de la deuda, que nosotros ya hemos dicho que nuestro límite máximo sería ese 50%, porque el otro 50% lo hemos puesto nosotros como recursos propios, ¿no? Luego, primero, tener deuda no es malo en términos financieros, ¿no? Abarata el coste de la financiación, abarata el famoso Weighted Average Cost of Capital, el WACC, por lo tanto eso es bueno, ¿no? Dos, esto es importante también, ¿no? Que a veces uno cuando no avanza, hasta que no avanza e introduce a veces un inversor privado en su capital, no lo ve, ¿no? Lo que llamamos en términos de gobernanza, ¿no? En términos de gestión, ¿no? Bueno, cuando alguien nos da un préstamo en deuda, una deuda, un crédito, un préstamo, ¿no? Bueno, lo que es un crédito o un préstamo es un contrato en el cual se especifican que a alguien le tendremos que devolver el principal y los intereses, bueno, pues en tiempo y forma, ¿no? Pero normalmente, imaginaos un préstamo bancario, no interfiere para nada en la gestión, ¿no? Digamos que nosotros como gestores, pues nosotros como gestores, bueno, seguimos gestionando la empresa, ¿no? Simplemente, por tanto, nadie nos interfiere en si tenemos que contratar o no a una persona, en yo que sé, en si nos subimos o no el sueldo, ¿no? Nosotros con tal de ir pagando el crédito o el préstamo en tiempo y forma, pues está fenomenal, ¿no? Ya veremos que luego, por ejemplo, uno de los aspectos, bueno, tal vez negativos, si no se hace bien, ¿no?, de dar entrada a un inversor tercero en el capital, es que va a venir alguien de fuera
que a veces tomando una porción minoritaria de nuestro capital va a querer de alguna manera intervenir en la gobernanza, ¿no? Y por tanto nuestro grado de libertad de gestión va a ser inferior, mientras que si tenemos deuda, nosotros como socios fundadores, como socios iniciales del proyecto, pues no tenemos esas interferencias, ¿no? Y tercero, esta razón también es muy importante, ¿no? No dar entrada, mi recomendación sería no dar entrada a un inversor o un business angels en la fase inicial. ¿Por qué? Porque en la fase inicial la empresa pues no puede exhibir nada, ¿no? ¿Qué puede exhibir una empresa en el primer año de vida, en los 2 primeros años de vida? Probablemente igual no puede exhibir casi ni ingresos, desde luego EBITDAs o beneficios de explotación bruto no, negativo, y beneficios de explotación EBIT también negativo, ¿no? Con lo cual, ¿qué puede ocurrir? Que a veces puede ser que si viniera alguien con una porción muy pequeña de dinero, puede ser que se quiera apropiar de una parte alta de nuestro capital. Y hay que pensar que el partido va a ser muy largo, ¿no? Es decir, va a haber otras rondas sucesivas si todo va bien. Luego, por tanto, a lo mejor no es conveniente en esa primerísima fase dar entrada a ese business angels, a ese capital, a ese inversor, porque como digo, a lo mejor se apropia de una porción alta del capital con poco dinero, ¿no? Nuestra empresa no somos capaces de poner en valor, de valorizar la empresa. Bueno, por tanto, hemos dicho que primero, para ese 50% que necesitamos, primero deberíamos ir a describir, utilizar instrumentos de financiación en deuda, ¿no? Que no son bancarios, ¿no? ¿Qué características generales deben tener estos instrumentos de financiación en deuda, ¿no? Bueno, pues yo diría que, claro, debiéramos tratar que esos instrumentos sean de largos plazos, ¿no? Contra más largo plazo, mejor, ¿no? Aquí he puesto yo 5 años, ¿no? Pues un plazo un poco, ¿para qué? Para no acogotar de alguna manera financieramente al proyecto y a los emprendedores, ¿no? E incluso si pudiera tener algunas carencias, ¿no? Que sean condiciones blandas, lo más blandas posibles, ¿no? En tipos de interés y comisiones. Que no requiramos garantías adicionales, ¿no? Las garantías deben ser las suficientes del proyecto. Además es normal que no sé, vamos a imaginar que un proyecto de emprendimiento normal o de la economía digital a veces pues se aborde en fases muy de jóvenes, ¿no? Pues a veces uno no tiene garantías. ¿Qué garantías va a tener, ¿no? Por tanto, nos debieran dar la financiación solo con la garantía del proyecto, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque, como digo, tiene un foco mucho más español, ¿no? Cada país probablemente habría que ver cuáles son sus instrumentos de financiación propios, ¿no? En deuda, ¿no? Bueno, ¿qué habrá pasado hasta esa fecha entonces, ¿no? Decimos que comenzábamos el proyecto, ¿no? Habíamos determinado qué nivel de inversión necesitamos, lo hemos financiado 50% con recursos propios y 50% con instrumentos de deuda. ¿Y esto para qué nos ha servido? Pues esto nos habrá servido aproximadamente para esos 2 primeros años de vida de la empresa. Habremos terminado el prototipo, habremos comenzado a ver si ese prototipo tiene realmente viabilidad en el mercado, etcétera, etcétera. Fenomenal. Pero normalmente, como hemos dicho, pues, y ojalá afortunadamente exista, ¿no? Ahora hay que ir pensando en el siguiente hito, ¿no? En los siguientes 2 próximos años, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es valorar ese próximo hito, ¿no? En ese próximo hito, pues a lo mejor decía, necesitamos contratar un director comercial, necesitamos contratar a alguien para la fuerza comercial para el prototipo, ensayar algún otro mercado, en definitiva necesitamos recursos, ¿no? Los presupuestamos, los dimensionamos, decimos, oye, para el próximo necesitamos, no sé, 500.000 euros, 1 millón de euros, ¿no? Ya los hemos dimensionado para los próximos 2 años, ¿no? Oye, ¿quién nos lo va a dar, no? Porque claro, ¿quién nos lo va a dar, no? Entonces, las fuentes de financiación son pues, ser propias de los socios o ajenas, ¿no? Las de los socios, pues razonablemente los socios, pues todavía en estas fases puede ser que no podamos aportar más dinero, ¿no? Y la financiación ajena, hemos dicho que estábamos ya en el límite del 50%. Entonces, lo habitual, el siguiente paso es dar entrada a un tercero, ¿no? A un tercero que en la bibliografía o en la academia lo solemos llamar business angel, inversor privado. Bueno, ¿quién es este, no? Esto nos daría mucho para mucho tiempo, ¿no? Lo veremos en el máster, ¿no? Cuáles son los perfiles de inversores o business angels, cuál es su forma de pensamiento, cuál es su estructura, de qué manera, de alguna manera, ellos realizan la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, muy brevemente, ¿no? Un poco por dar unas últimas pinceladas, ¿no? Unos bullets de que, y traer a un inversor privado, ¿no? A un tercero, ¿no? Cómo vienen, cómo conocerlos, ¿no? Etcétera, etcétera, en los foros, etcétera, ¿no? Pues tiene ventajas e inconvenientes, un poco como casi todo en la vida, ¿no? Bueno, tener a un inversor privado, a un business angels, a este que va a entrar de alguna, nos va a dar ese dinero, esos 500.000 euros, pero lógicamente a cambio de ¿qué? Pues a cambio de tomar una participación en el capital, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Dice, bueno, pues la primera es que aporta el capital para el desarrollo del proyecto, lógicamente, ¿no? Lo primero es que aporta el dinero necesario, si no, no podríamos seguir, ¿no? Puesto que pues la siguiente fase, ¿cómo vamos a abordar la siguiente fase, ¿no?
Una cosa que vemos mucho, ¿no?, es que ojalá nuestro inversor aporte no solo capital, sino que lo denominamos smart money, ¿no? Esto corresponde a veces a algunos perfiles, ¿no?, de business angels, de inversores privados. Imaginaos, por ejemplo, un típico perfil de exdirectivo de una industria, ¿no?, que de alguna manera toma esa inversión en ese proyecto de emprendimiento, de esa industria que conoce bien, y al mismo tiempo nos ayuda, además de financiarnos esa fase, pues nos ayuda con proveedores, con clientes, todo esto que llamamos del smart money, ¿no? Y además, como tercera ventaja, como dice ahí, aumenta la credibilidad de un proyecto, de los proyectos, ¿no? El ver proyectos de emprendedores donde tienen a un inversor privado ya metido, pues hombre, sobre todo si el inversor es una persona relevante de esa industria, veremos que una de las características de los inversores privados es que normalmente invierten en sectores que conocen, ¿no?, en industrias que conocen, lo cual tiene mucha lógica, ¿no? Da credibilidad porque, oye, si este inversor privado, esta persona que conoce esta industria, ¿no?, imaginaos que hay un perfil que fue un exdirectivo, ha invertido en este proyecto, es que el proyecto, pues bueno, puede ser bueno, ¿no?, lo han visto más ojos que los míos, ¿no? Pero también existen desventajas, ¿no? Esto es un tema que también lo veremos, hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Las desventajas probablemente tienen tres grandísimos vectores, ¿no? Bueno, un vector lo decimos ahí en función de la injerencia, ¿no? Cuidado, esto es una cosa que les decimos mucho a los emprendedores, ¿no? Cuidado, claro, el dar entrada a un inversor privado, a un tercero, es alguien que le vamos a dar que se va a sentar en nuestro consejo de administración, ¿no?, y que ha puesto un dinero y por tanto va a querer intervenir, entre comillas, más o menos, lo que pactemos, ¿no?, en el día a día de la empresa, pero que está claro que ahora ya como emprendedores no tenemos ese grado de libertad absoluto que teníamos antes, ¿no? Como digo antes, pues yo qué sé, de si contratábamos a alguien o de si nos subíamos o nos bajábamos el sueldo, ¿no? Por tanto, la entrada de un tercero en la empresa, pues de alguna manera involucra una cierta injerencia. No es lo mismo que alguien nos ha dado un crédito o un préstamo, ¿no? ¿Esto cómo se articula, no? Esto se articula mediante lo que se denominan los pactos de socios, ¿no? Se firman, se articulan, hablaremos de esto, ¿no?, de los pactos de socios, las cláusulas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cláusulas, pues ahí aparecen algunos nombres, que son un poco algunos tecnicismos, cláusulas drajalón, cláusulas tajalón, es decir, cláusulas que de alguna manera hay que procedimentar, ¿no?, cómo es la gobernanza, cómo es la relación de ese inversor que va a entrar en el capital de la empresa, ¿no? Y tercero, ¿no?, pues otro vector muy importante cuando damos entrada a alguien es todo lo que llamamos la problemática de la valoración, ¿no? Hemos dicho que necesitamos esos 500.000 euros, por ejemplo, para la siguiente fase, ¿no?, de la expansión de la empresa, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, por esos 500.000 euros que va a poner, vamos a imaginar que ya hemos encontrado ese inversor maravilloso, Smart Money, hablaremos un poco de dónde ir a buscarlos, de cómo buscarlos, ¿no? La última pregunta sería, bueno, y por esos 500.000 euros, ¿qué me das?, ¿no?, diría el inversor, ¿no? ¿Qué porcentaje del capital de tu empresa me das?, ¿no? Todo lo que llamamos la problemática de la valoración de empresas, ¿no? La valoración de empresas en fases tempranas no es la misma que la valoración de empresas en fases, digamos, ya de estabilización, y tiene una metodología, ¿no?, lo que se llama valoración de empresas, como digo, en fases tempranas, a partir de los valores pre-money, etcétera, y valores post-money, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que digo, aquí hay también algunos bullets finales, un poco, ¿no?, de algunas ideas sobre pensamientos de este inversor, este business angel, cómo piensa, cómo piensa de alguna manera retribuir su inversión, ¿no? Porque si alguien, estamos hablando de socios financieros normalmente, ¿no? Si alguien que pone una inversión aquí y al cabo de 4 o 5 años quiere salir de la compañía, pues multiplicando su capital legítimamente, ¿no? Un capital que se lo ha ganado seguro trabajando, en fin, es totalmente legítimo, quiere salir, por tanto, con unos determinados múltiplos o multiplicadores, ¿no? Bueno, hablaremos también un poco de la siguiente fase, ¿no? Ya hemos recorrido la siguiente fase con el inversor privado. La empresa ojalá pueda abordar el siguiente hito, ¿no? Eso quiere decir que eso es una buena señal, es que la empresa va creciendo, va vendiendo, de alguna manera es exitosa en el mercado, y probablemente el siguiente hito requerirá un nuevo importe. Normalmente ese importe será de calibre superior, y para eso tendremos que llamar a otros personajes, ¿no? Veremos cuál es la diferencia entre un business angel, que básicamente es una persona física, con respecto a sociedades de venture capital que lo que hacen es invertir dinero de otros, de terceros, ¿no? Bueno, ahí tenéis incluso la web nuestra, ¿no? E incluso os he puesto también la web del vehículo que nosotros tenemos en Caixa, de Caixa Capital Risk, que es una sociedad de gestora de capital riesgo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí sería un poco unas pinceladas, ¿no?, breves, ¿no?, pues un poco acordes con el dimensionamiento del webinar, ¿no?
sobre esta problemática de la financiación, de proyectos de emprendimiento un poco con foco digital. Pues la gran mayoría de las ideas todas son válidas totalmente, ¿no? Lo digital es porque tiene un foco digital nuestro proyecto de emprendimiento, y que, como digo, pues luego podemos compartir alrededor de algunas preguntas o de una forma con mucho más detallada a través del máster que comenzaríamos en noviembre. Si queréis, vamos a hacer un pequeño receso muy cortito, por si que para que podáis plantear algunas preguntas, ¿no? Y nada, de forma prácticamente en 5 minutos las tratamos de responder. Muchísimas gracias. Pues buenos días o buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con el webinar de hoy, en esta segunda parte que antes anunciábamos, ¿no? Hemos recibido una serie de preguntas que yo voy a leer y voy a tratar de contestar, ¿no? Javier Nogales nos pregunta si los informes del GEN, esto del Global Entrepreneurship Monitor, ¿no?, al que me refería anteriormente, hacen referencia a financiación digital o general, ¿no? No, hace referencia a financiación general, ¿no? Porque lo que hace es, como digo, describir los proyectos de emprendimiento en cada país, ¿no? En ese caso, he dado los datos y la página y los datos del informe del resumen ejecutivo que está descargado de España, ¿no? Por tanto, digamos, lo que corresponde a financiación de proyectos de emprendimiento en general. Razonablemente, los proyectos digitales razonablemente deberían ser menos intensivos en capital, ¿no? En la medida de que probablemente corresponden a desarrollos, pues no sé si de apps o determinadas soluciones que, por tanto, en principio parece que aparentemente requerirían una intensidad de capital inferior, ¿no? Un plan de inversiones inferior, pero en principio se refieren los datos que he dado a los proyectos en general, ¿no? Dice 10.000 euros de aportación de fondos al capital. Bueno, es lo mismo antes, ¿no? Porque claro, esos 10.000 corresponden al valor de lo que han aportado. Esos 10.000, ¿qué son? Esos 10.000 es el valor de la mediana de los fondos propios que han aportado los fundadores, los founders, ¿no? Todo el entorno, ¿eh? Cuando hablamos de fundadores de un proyecto empresarial, no solamente nos circunscribimos estrictamente a los socios fundadores, ¿no? A veces los socios fundadores son capaces de alguna manera, pues, de recolectar dinero en su entorno familiar o en el entorno de sus amigos, pero tienen una consideración de recurso propio, ¿no? Y esos 10.000 corresponderían a ese 50% del valor de la mediana, que en la situación española correspondía al tamaño, ¿no?, del plan de inversiones, del valor de la mediana en la situación española, ¿no? Bueno, dice repetir un poco, también dice repetir las webs de la Caixa, ¿no? Bueno, en la Caixa, en fin, tengo que hablar de mi empresa, yo también trabajo en la Caixa y muy orgullosamente, ¿no? Probablemente tenemos dos instrumentos, ¿no?, que creo que son muy interesantes, ¿no? Uno es lo que he dicho, el microcrédito, que sería un instrumento de deuda, ¿no? La web sería Microbank La Caixa, todo junto. Si ponéis en Google es muy sencillo, Microbank La Caixa, de microcrédito, os llevará a la web de Microbank. Microbank es una ficha bancaria 100% de la Caixa, especializada en microcréditos, ¿no? Tanto para el ámbito emprendedor, pues, como para otras personas un poco a veces que no entran en circuitos financieros. Eso es un instrumento. El otro instrumento se hace referencia a una sociedad de capital riesgo que tenemos, Caixa Capital Risk, terminado en C, RISC, Caixa Capital Risk. Esa web estaba en una de las transparencias de la presentación, ¿no? Y un tercer vehículo en el que la Caixa es partner, ¿no?, de la red de Business Angels de Keiretsu, ¿no? Antes dije que Keiretsu es una red de inversores de Business Angels que ponemos en contacto, no sé si lo expliqué, ponemos en contacto a emprendedores con inversores. Hacemos una ronda de financiación cada 3 meses en Madrid, Barcelona, San Sebastián y ahora próximamente también en Sevilla, ¿no? Entonces, aunque Keiretsu es, como digo, oriunda de San Francisco, la Caixa también es partner de esta red de inversores, de Business Angels. Esos serían un poco los vehículos que entiendo hacen referencia a la pregunta, ¿no? Hay otra pregunta que habla un poco de cuál es la aportación media de un Business Angel, ¿no?, de los Business Angels, ¿no?
Bueno, los Business Angels, la característica fundamental es que normalmente son personas físicas, que invierten, por tanto, su dinero, ¿no? Aunque hay diferentes perfiles, ¿no? Típico perfil, en España hay dos perfiles fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con exdirectivos, ¿no? Imaginaos, no sé, típicos exdirectivos de empresas que han sido prejubilados, bueno, pues hoy, en una época pasada, pues muy anticipadamente, que han cobrado un determinado importe de su dinero y que, por tanto, a veces en vez de invertir todo, pues a lo mejor un 5% de todo eso lo que invierten en proyectos de este tipo, ¿no? A ellos también esto les mantiene una especie de segunda juventud, ven proyectos que conocían, etcétera, etcétera, ¿no? Y se agrupan en estas redes de inversores, ¿no? Por tanto, los Business Angels son personas físicas, son exdirectivos, también pueden ser familias, empresarios, también que dedican una parte de inversión. En el entorno, en el ecosistema americano, son personas, muy típico, un perfil de Business Angels es el típico emprendedor que ha recorrido todo el ciclo, ¿no? O sea, creó la empresa, la desarrolló, a lo mejor la ha vendido, ¿no? No sé, desde posibles ejemplos de estos de prensa, yo qué sé, desde los WhatsApp hasta a los Instagram, o etcétera, etcétera, y luego pues con ese dinero una parte lo vuelve a introducir también en el ecosistema, en el círculo, por tanto, de emprendedores, ¿no? La aportación media, por tanto, los Business Angels son personas físicas, ¿no? Lo normal es que un Business Angel invierta, los rangos, ¿no?, están entre 100.000 y 1 millón de euros. Normalmente, por ejemplo, nuestros inversores hacen tomas medias en los entornos de 300.000 euros aproximadamente, ¿no? Lo que a veces también ocurre es que hacen procesos de coinversión, ¿no? Hemos dicho antes que un inversor, un Business Angel, normalmente invierte en, con toda la lógica, ¿no?, en industrias que conoce, ¿no?, digamos en sectores de industrias que conoce. Lo que sí que ocurre a veces es que son un poco, a veces también algo gregarios, ¿no? Si yo veo que este Business Angel, este inversor, ha invertido en este proyecto, ¿no?, que él conoce y le parece un proyecto atractivo, interesante, ¿no?, y yo me fío de este inversor, pues un poco casi como ficha de casino, ¿no? Si él pone aquí una inversión, yo agarro también y pongo otra fichita, ¿no?, otro importe, ¿no? A veces lo que se llaman coinversiones, ¿no? Normalmente, como digo, los importes medios de una inversión de un Business Angel está alrededor de 200.000, 300.000 euros, ¿no? También todo esto hay una casuística, ¿no? Lo normal también es que haga 1, 2 o 3 inversiones en el año, de alguna manera, digamos, como digo, también esto es una casuística, ¿no? Y luego pues también hay de todo tipo, ¿no? Hay inversores que solo invierten en proyectos determinados, ¿no? Digamos, decir, yo solo invierto en proyectos TIC, yo solo invierto en proyectos de e-commerce, yo solo invierto en proyectos de biotecnología. Hay algunos inversores que tienen un foco muy concreto, ¿no? Y hay inversores que probablemente, pues bueno, pues lo hacen un poco de forma más transversal, ¿no? Hay una otra pregunta, ¿no?, que habla un poco, esta es más complicada, ¿no?, un poco del asesoramiento financiero para emprendedores, ¿no? Bueno, lógicamente esto imagino que también depende un poco de las necesidades de asesoramiento que uno tenga, ¿no? Pues bueno, al final yo recomendaría que los emprendedores tengan un cierto entrenamiento financiero, ¿no? Porque a veces vemos, bueno, vemos proyectos de emprendedores de una alta capacidad, pues los socios fundadores son especialistas, son ingenieros, son informáticos, son personas que tienen un gran conocimiento técnico de su proyecto, de su producto, de su prototipo, pero un proyecto de emprendimiento es un proyecto también empresarial, ¿no? Luego, por tanto, tienen que gestionarse bajo ámbitos empresariales y uno de ellos es el financiero. Por tanto, yo sí recomendaría que a veces sin ser un experto, ¿no?, pero sí tener una visión financiera de los negocios, ¿no? ¿Cómo adquirirla? Pues claro, esto pues, también la casuística es muy grande. Alguien puede decir, bueno, desde leerlo, ¿no? Yo os voy a recomendar, pues también, no sé, a mí hay un par de libros que me gustan mucho, uno se llama Finanzas para Emprendedores, ¿no?, de Antonio Manzanera, que está en castellano, editorial Deusto. Quienes queráis leer algo en inglés, hay un libro, Getting Between the Balance Sheets, de David Froshan, y un tal Liechtenstein como El País, ¿no?, de editorial Palgrave. Esa es la parte un poco, digamos, más académica, ¿no? Hay posibilidades de acudir a sesiones especiales de formación, ¿no? ¿En dónde? Pues normalmente en instituciones que cuidan el mundo del emprendimiento, ¿no? Esto dependerá también un poco de cada país, no sé de dónde es la persona que me pregunta esto, ¿no? En España pues hay instituciones, ¿no?, que de alguna manera dan formación de este tipo, ¿no? Algunas más en abierto, cámaras de comercio, asociación de jóvenes emprendedores, otras en ámbitos más académicos, de escuelas de negocios, con máster de finanzas, otra incluso, ¿no?, y tengo que también hacer un poco publicidad, pues también una parte también de esta importante la vamos a ver en este máster, ¿no?, en el máster en dirección de empresas digitales. Claro, la pregunta es un poco, como digo, un poco más amplia, ¿no? Depende un poco del punto de partida, ¿no?, de cuál es el punto de partida de lo que la pregunta llama asesoramiento financiero, ¿no?, en qué estadios de alguna manera
se encuentra la persona, ¿no? Pero luego sí que está claro que es absolutamente recomendable, ¿no? Puesto que forma parte del éxito de la gestión de la empresa. No basta solamente con juntarnos un par o tres de buenos ingenieros o de buenos informáticos, entender que hay un hueco de mercado, desarrollar un proyecto atractivo, desarrollar un prototipo, una app, etcétera, etcétera, si luego no somos capaces de gestionar esto desde un punto de vista también de gestión, ¿no? Por tanto, sí es verdad que es importante, ¿no? Bueno, estas son un poco las preguntas que me han pasado, ¿no? Quedo también un poco a vuestra disposición a partir del webinar que acabamos de ver. Y también, pues hombre, os emplazo también un poco a que os unáis, ¿no? Pues a este máster en Dirección de Empresas Digitales que comenzaremos en noviembre, de esta colaboración entre Lead Learning y la Universidad y la Escuela de Negocios de La Salle. Encantado de haber compartido con vosotros estos minutos y nada, seguro que tenemos que volver al trabajo.